La máquina del SEO, episodio número 23. Hola a todos y a todas, sean muy bienvenidos una vez más a la máquina del SEO. Mi nombre es Andrés Closter de andrescloster.com y @andrescloster en Twitter. En este episodio, 23º episodio de la máquina del SEO, episodio número 23, vamos a estar hablando de SEO, lógicamente de posicionamiento en Google y su relación con las campañas electorales, y cómo los políticos y cómo los comandos de campaña se pueden aprovechar de esta herramienta para sacar más votos en una elección, básicamente, para intentar que su mensaje le llegue a más gente, llegue mejor y puedan justamente sacar más votos, que es la idea que se tiene cuando se compite democráticamente en una contienda electoral. Así que vamos a hablar de eso. Antes que nada, les cuento que este episodio llega a ustedes gracias a Ahrefs, la mejor herramienta SEO del mercado. Ahrefs.com, Ahrefs, o como le gustan decir a algunos colegas SEO españoles, Ahrefs o Ahrefs. Ahrefs.com, pueden ver lo que hago yo en mi día a día, andrescloster.com/episodio-13 con esta herramienta, y es, ya les digo, la herramienta all-in-one con el cual pueden hacer casi todo lo que un SEO necesita. Lo tiene cubierto con esta gran herramienta, la cual también estamos sorteando una vez por mes una cuenta gratuita, al menos al momento de estar haciendo este episodio, y esperemos que los amigos de Ahrefs lo mantengan durante mucho tiempo. Así que me siguen en Twitter, @andrescloster, y se enteran de esas novedades. Y también, si se suscriben a la lista de correo en andrescloster.com/podcast, reciben todos los episodios recién saliditos del horno y también se enteran de todas estas novedades y los beneficios que pueden tener por ser un suscriptor, por ser un oyente recurrente, vamos a decirle. Bien, hablemos entonces un poquito de política, este tema que es tan apasionante para mí. Como sabemos, una campaña electoral se juega mucho en lo digital. Se juega hoy en día muchísimo en lo digital. Un anuncio en Facebook es más barato que un cartel en una autopista. Llega a más gente, tiene la posibilidad de llegar a más gente, a gente más interesada, no a gente que está manejando y que lo ve muy de pasada, y a un público muchísimo más segmentado por sus gustos, por su género, por su edad, por tantísimas cosas. Por poner un ejemplo puntual de cómo las campañas se juegan en lo digital. No les voy a contar yo el quilombo que está teniendo Facebook en este momento, mientras digo esto, a lo largo de este año, por su influencia en las elecciones presidenciales de Estados Unidos del 2016, y cómo supuestamente los rusos jugaron un papel a través de Facebook para influir en el resultado de la elección que termina ganando Donald Trump. Lo digital está en boca de todos. Sin embargo, algunos comandos de campaña, algunos partidos políticos se aprovechan mejor de estas herramientas que otros. Bien, y también lo que sucede, así como en la elección presidencial que gana Barack Obama, que se hablaba de la elección que había sido ganado gracias a las redes sociales y a Facebook y a Twitter y a esa movilización que no se veía en los grandes medios, pero que estaba un poco más subterránea. Eso a nosotros, cuando digo nosotros me refiero puntualmente a Argentina, que es de lo que más voy a hablar en este episodio, que es lo que más conozco, nos llegó un poco más tarde. Entonces, hoy en día no todos los políticos y no todos los partidos políticos, sobre todo los más tradicionales, están ayornados a esa nueva realidad. Aunque de a poquito se van ayornando y cada elección, debo reconocerlo, lo hacen mejor que la elección anterior. El SEO tiene mucho para aportar en una campaña electoral, a pesar de que cuando se habla de una campaña electoral en lo digital, pensamos en notas en medios, pensamos en, medios digitales, lógicamente, diversos tipos de medios escritos en forma de video, y también pensamos mucho en redes sociales, acciones orgánicas
y acciones pagas en redes sociales. No pensamos tanto en SEO, no pensamos tanto en SEM, o al menos es lo que yo he notado en Argentina y lo que he visto que hacen los candidatos en Argentina cuando se va hacia una elección. Y les quiero contar un caso que en su momento conté en mi blog, cuando era blog y no era un podcast, que es el caso de las elecciones del 2017 en Argentina. Puntualmente, yo lo que hice en su momento, el año pasado, en 2017, fue analizar cómo aumentó el caudal de búsquedas en Google de los nombres de los candidatos y las candidatas por la provincia de Buenos Aires. En Argentina, voy a tener que hacer esta aclaración para todos los oyentes que son del resto del mundo. Les pido disculpas a quienes vivan en Argentina y ya sepan esto, pero bueno, en Argentina tenemos 24 distritos electorales y en las elecciones de medio término se vota dentro de tu distrito electoral. Vos votás diputados y a veces senadores de tu provincia. En el caso de la provincia de Buenos Aires tiene el 40% de la población del país, por lo tanto es muy significativa desde lo electoral y además suelen competir ahí las figuras políticas más importantes. En el caso del año pasado estaba compitiendo en la provincia de Buenos Aires la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, entonces toda la atención estaba puesta en esa contienda electoral. Aproximadamente 2 meses o 3 meses antes de, no recuerdo bien cuánto tiempo antes, creo que aproximadamente 2 meses antes del día que se vota, hay algo que en Argentina llamamos el cierre de listas, lo que sería la presentación de los candidatos, quiénes van a ser, y si bien a veces se sabe de antemano quiénes van a ser, otras veces, sobre todo la lista completa, la lista de legisladores, se presenta sobre la hora, se presenta el día que cierran las listas, como se dice, a las 10:30 de la noche. Esa noche, todos los argentinos que les interesa se enteran quiénes van a ser los candidatos que van a poder votar. Y cuando hay una sorpresa, cuando hay un candidato o candidata que mucho no se conoce, y esto lógicamente, como pasa con cualquier fenómeno, las búsquedas en Google de esa persona se disparan hacia arriba. Lo que yo había notado en su momento en 2017 era cómo se había disparado para arriba bestialmente el día del cierre de listas, el día de presentación de candidatos, el nombre de Fernanda Vallejos, que es una hoy diputada nacional, en ese momento candidata a diputada nacional, que fue en la misma lista de Cristina Fernández de Kirchner en el Frente Electoral Unidad Ciudadana, y que si bien era conocida en el mundo político, en el mundo muy politizado, para la gran mayoría de la sociedad tenía una alta tasa de desconocimiento. Un poco también a propósito se eligió esa candidata, probablemente porque un candidato que no tiene tanto conocimiento tiene también la fortaleza de poder crecer en imagen positiva. Pero bueno, esa es una cuestión aparte. Cuestión que esa noche se dispararon las búsquedas porque cuando va de candidato a alguien que ya se sabe quién es, a lo mejor uno no lo busca en Google en ese momento. Pero cuando es alguien que no conoces, buscas en Google rápido para ver de quién se trata. Porque, mira, esta persona va a ser candidata. La busco en Google para ver quién es. Se disparó para arriba las búsquedas, esto es algo lógico, y lo que yo noté en ese momento es que los primeros resultados, cuando se buscaba Fernanda Vallejos, eran resultados negativos sobre su marca personal, vamos a decirlo. Eran resultados negativos sobre, sí, neutrales tirando a negativos en el mejor de los casos, negativos en el peor de los casos. Porque, bueno, básicamente, me acuerdo en su momento que el primer resultado era de un medio muy importante en Argentina que se llama TN, Todo Noticias, que su línea editorial no es cercana, por no decir es bastante opuesta al espacio político, que en este caso integraba a Fernando Vallejos, y sacaron una nota esa misma noche que era ¿quién es Fernando Vallejos? Que era la nota a la que todos estábamos buscando entrar cuando buscábamos un nombre para ver quién era. Y esa nota permitió a este medio poder a lo mejor influir, no lo digo como algo negativo, lo digo como algo que sucedió, influir en lo que la gente que no la conocía se enteró por primera vez de esa persona. ¿Qué hubiera pasado si Fernanda Vallejos hubiera tenido su sitio web que aparecía en primera posición, que dijera grande quién es Fernanda Vallejos, y ella misma, digamos, su equipo de campaña, la pudiera haber presentado ante todas esas personas que buscaban su nombre por primera vez? Este es un caso muy puntual de cómo el SEO influye en una campaña electoral. A lo mejor yo me imagino a los candidatos súper preocupados porque no los puteen, porque no los insulten en Twitter, por responder las cosas, por ver en Facebook, no sé qué, pero cuando buscas su nombre te encontrás con un montón de noticias negativas. Esto está bastante relacionado con lo que hablé en su momento en el episodio sobre reputación y marca personal, el episodio número 5 de La Máquina del SEO, andrescloster.com/episodio-5.
Cuando buscan tu nombre tenés que tratar de que los resultados sean positivos y que hablen de lo que vos querés transmitir, no de lo que otros quieren transmitir por vos. Y muchas veces pasa con los políticos que tienen un boost de visibilidad y en este caso la estrategia digital no estaba tan preparada. Debo reconocer que hoy busqué Fernando Vallejos y el primer resultado es su página de Wikipedia. Así que se creó una página de Wikipedia para esta política argentina, para esta diputada nacional, que obviamente es mucho más neutral y neutral tirando a positivo también, porque las páginas de Wikipedia suelen hablar de los logros académicos y demás. Así que bien, punto para ella, punto para su equipo. Pero en su momento mucha gente la primera impresión que tuvo fue negativa. Obviamente esto no mueve el amperímetro electoral, una elección no se gana ni se pierde por algo así, pero son pequeñas cosas, ¿por qué dejarlas pasar si se pueden tener a tu favor? ¿Para qué tenerlas en contra? Sobre todo en una elección que es de suma cero, alguien que no te vota a vos, vota al otro, entonces te conviene tener ese voto con vos. Como les decía, pasa mucho cuando se dan boost de popularidad que los políticos no venían teniendo. Todos conocemos a los presidentes, a los gobernadores, a las figuras de la oposición más importantes. Pero en un sistema como en este caso, que tiene su poder legislativo, como es el caso de Argentina, que tiene varios cientos de diputados nacionales y varias decenas de senadores nacionales, a su vez tiene cámaras provinciales que tienen sus diputados provinciales y a veces también senadores provinciales. Muchas veces esas personas no son tan conocidas por el público en general y se hacen conocidas por un evento relativamente fortuito o inesperado, no planificado. Y está bueno porque mucha gente sale a buscar su nombre para saber de quién se trata, sobre todo si tienen un escándalo o algo así. Y el control de crisis también tiene que ver con que cuando buscan su nombre no se encuentren con una nota de un diario opositor a ellos, por ejemplo, diciendo quién es este corrupto. Por poner un ejemplo. Si esa persona es corrupta, bueno, eso lo analizamos en otro momento, pero yo no creo que el equipo de campaña quiera que el primer resultado sea ¿quién es tal persona? Una persona muy corrupta, que se robó todo y que además trata muy mal a su familia. No quieren que aparezcan esas cosas. Otro caso también muy puntual, además de lo del 2017 que sucedió hace muy poco tiempo, en este año, en 2018, en Argentina, se debatió la ley de interrupción voluntaria del embarazo. La ley tuvo media sanción, fue aprobada por la Cámara de Diputados, fue luego rechazada en la Cámara de Senadores en una discusión muy pareja en cantidad de votos y además que atravesó todos los partidos políticos, casi todos los partidos políticos tuvieron gente que votó a favor y gente que votó en contra. Y la sociedad argentina, que ya de por sí es muy politizada, estuvo muy pendiente de esa discusión, muy pendiente. Yo me acuerdo, 3 de la mañana, el streaming de el Senado de la Nación, teniendo decenas de miles de personas viéndolo, yo incluida, ¿no? Muy atentos a lo que estaba pasando con respecto de esa ley y si ese derecho a la interrupción voluntaria del embarazo se iba a ampliar o se iba a mantener penalizado por el Código Penal como es hasta ahora. Hubo, lógicamente, en ese debate que se dio en las cámaras de representación legislativa, hubo diputados y diputadas que no eran tan conocidos y que dieron un discurso a lo mejor grandilocuente, para bien o para mal, y sus búsquedas en Google, y esto también se ve muy claramente en Google Trends, pegaron también un pico para arriba. A lo mejor vos veías un discurso que te había gustado mucho o que te había disgustado mucho y googleabas a ver quién es esta persona, de qué provincia es, de qué partido político es. A veces se pensaba, ¿por qué piensa así? ¿Qué dice? Se buscaba el nombre. Yo busqué varios diputados y varias diputadas en mi celular mientras veía la sesión. Y a veces me encontré con eso, que entraba a su web oficial donde ellos contaban qué era lo que hacían, podían potenciar para bien su marca personal, mientras que a veces me encontraba con nada, con las redes sociales y a veces ni con eso. Algunos que ni siquiera llegan al punto de tener sitios propios, ya sea sitios web o redes sociales, y que me encontraba con alguna noticia perdida sobre alguna ley que había propuesto o lo que sea. Estoy hablando de diputados y de senadores nacionales, ni les cuento, por ejemplo, intendentes, candidatos a intendentes, dirigentes locales que se pueden aprovechar mucho de este tipo de estrategias de marca personal que se dan en el SEO, que se dan en lo orgánico y que la mayoría de las veces, la gran mayoría de los políticos argentinos no aprovechan. Yo no les estoy pidiendo a los equipos de campaña que inviertan lo mismo en SEO que están invirtiendo en tráfico pago, no les voy a pedir que hagan lo mismo que están invirtiendo en publicidad tradicional. Solamente un ínfimo porcentaje para que al buscar el nombre del candidato
aparezcan resultados positivos, aparezcan resultados decididos por el equipo de campaña, aparezca la página de Wikipedia, la web oficial y sus cuentas de redes sociales, antes que noticias donde un tercero define la marca de ese candidato o de esa candidata. Bien, eso por un lado. El año que viene hay nuevamente elecciones en todo el país, presidente, gobernador, en todas las provincias, intendentes en la gran mayoría de las provincias, diputados, senadores. Aprovechen esta pequeña herramienta que da el SEO porque es muy sencillo de hacer, tiene un costo relativamente bajo y les permite a lo mejor acercarse a sus potenciales votantes pudiendo mostrar lo que quiere mostrar el candidato, aunque en esa web simplemente se replique cosas que el candidato o candidata dice en otro lado. Y también hay otro área de trabajo que se puede apuntar con SEO y también se puede apuntar con SEM, y son las búsquedas que realizan potenciales votantes. Es increíble la cantidad de gente que busca dónde voto, porque no sabe la dirección exacta donde vota y quiere un sitio donde pueda ingresar su DNI, su documento y ver dónde es que vota. Aprovechen eso. Traten de hacer un, entre comillas, micronicho donde voto. Posicionen para esa keyword o lleven tráfico pago a través de Google AdWords para esa keyword. Y luego pueden hacer retargeting para mostrarle publicidad a esa persona. También le pueden mostrar publicidad directamente ahí. Es una estrategia bastante sencilla. Digamos, el candidato que viva en el distrito de Mar del Plata, que se arme donde voto en mardelplata.com.ar para que cuando la gente busque donde voto en Mar del Plata, aparezca. Obviamente tienen que hacer SEO, no es que únicamente por hacer esto van a aparecer. Aparezca y puedan mostrar una publicidad y no sabes a quién votar. ¿Por qué no me votás a mí? Tengo esta propuesta y esta propuesta. Con respecto a las propuestas, lo mismo. Mucha gente busca candidato X propuestas y no se encuentra con nada. Por favor, tengan en su web las propuestas electorales, por si alguien las googlea. Sobre todo porque alguien que está googleando está bastante propenso a votar. Me parece que es un votante mucho más potencial que aquel que ve un cartel gigante en una autopista. Como les digo, me parece que la política tiene mucho de marca personal. Votamos personas, seguimos personas. Y quienes están detrás de las figuras públicas deberían aprovechar todas las armas que tienen a su alcance. El SEO es un arma que puede funcionar muy bien en determinadas cuestiones. Y si bien a lo mejor no tiene tanto efecto o un efecto tan grandilocuente, ¿por qué no utilizarlo? Sobre todo si se ve que en el resto de los espacios no se utiliza tan bien. Me pueden dejar más ejemplos al respecto de esto, como los que expuse en andrescloster.com/episodio 23, ¿verdad, no? Episodio-23. Y también me pueden dejar comentarios en Twitter, me pueden dejar sus impresiones sobre esto. Yo sé que aquellos que no son de Argentina, a lo mejor los ejemplos les resultan ajenos, pero lo pueden extrapolar perfectamente a sus países. Y también contarme si les interesa que haga este tipo de episodios, a lo mejor relacionando el SEO con otras áreas de nuestra vida cotidiana, como en este caso es una elección. Y nada más, les mando un abrazo a todos y a todas. Nos vemos en el próximo episodio de La Máquina del SEO. Mi nombre es Andrés Closter y nada más. Chau.